El nuevo general Armagedón mete miedo a Ucrania. ¿Cómo es que el ministro de Defensa ruso ha sido llamado de este modo por la prensa de su país? Andrei Belousov, apodado así por el influyente medio ruso Tsargrad, ha ganado este título a pulso, destacándose por su fría precisión y la destrucción de puentes cruciales hasta los ataques con misiles Iskander. Veamos el siguiente informe. Nuevo general Armagedón. Así lo han bautizado los medios rusos encabezados por el influyente canal Tsargrad, quienes con respeto y admiración comparan al ministro de Defensa Andrei Belousov con el temido Sergei Surovikin, conocido por su contundencia militar. Belousov ha asumido un rol clave en la operación militar rusa en Ucrania, mostrando una capacidad estratégica que le ha valido esta denominación, mientras los ecos de los ataques resuenan en los territorios ucranianos. Las explosiones en Zaporozhye, Pavlograd, Sumy y Kharkov marcaron el inicio de lo que podría considerarse una nueva fase en el conflicto. En medio del caos y de la destrucción, Belousov ha impuesto una lógica militar implacable, centrada en debilitar la infraestructura crítica de Ucrania. No es un simple ejecutor de órdenes, sino un estratega que ha comprendido las debilidades del enemigo y las ha explotado con precisión quirúrgica. El uso de los temidos misiles Iskander para atacar puntos claves como plantas químicas en Pavlograd, que fabricaban misiles Vilka-M y Grom-2, han sido una de las decisiones más discutidas. Con este movimiento, Belousov no solo desmanteló la capacidad ofensiva de Ucrania, sino que también golpeó su infraestructura militar en un momento crítico. Estos ataques han sido un espectáculo de poder bélico que no ha pasado desapercibido para los corresponsales de guerra, que desde los primeros momentos describieron la situación como un espectáculo impresionante. Los habitantes locales, quienes documentaron en redes sociales la devastación, se convirtieron en testigos de una operación precisa, diseñada para cortar el suministro militar ucraniano. En lugares como Lubny, en la región de Poltava, donde un antiguo arsenal fue reabastecido con misiles de largo alcance, los estruendos de las explosiones fueron el símbolo de un cambio en la dinámica de la guerra. Al destruir estos arsenales, Belousov cerraba rutas vitales para las fuerzas ucranianas, dificultando su logística en la línea de combate. El carácter implacable de Belousov no es un capricho ni un accidente. Su ascenso ha estado marcado por las decisiones firmes y la disposición de escuchar las voces de los que están en primera línea. La insistencia de comandantes militares de atacar los cruces y puentes, ignorada en ocasiones anteriores, encontró en Belousov un aliado. Sus ataques a las rutas logísticas de Ucrania, incluyendo la destrucción de puentes en Kupiansk, Uzlovoy y la región de Donetsk, han sido contundentes. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Miguel, es un gusto saludarte de nuevo y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, este señor se las trae tal como lo vimos en el video. Y es tal su talante que de hecho muchos analistas geopolíticos de izquierda lo comparan con algunos de los más grandes generales de la historia de Rusia. Un poco para poner en contexto a nuestra audiencia de Prensa Alternativa, es importante destacar que este nuevo ministro de la Defensa ruso se compara con figuras como Georgy Zhukov, el general que jugó un papel crucial en la victoria sobre la Alemania nazi. Y un poco para entrar en contexto, Zhukov fue conocido por su capacidad para gestionar grandes operaciones estratégicas bajo presión extrema, como la defensa de Moscú y la batalla de Stalingrado. Su astucia y valor no solo salvaron a la Unión Soviética de una invasión completa, sino que consolidaron incluso su reputación como uno de los mejores estrategas del siglo XX. Otro gigante militar que también es bueno nombrarlo de esta época y con quien también lo comparan es con Konstantin Rogozy, un comandante clave en la liberación de Europa del Este, quien fue vital en la ofensiva del Ejército Rojo que condujo a la derrota de los nazis
y su visión táctica hizo posible grandes victorias como la batalla de Kursk. Y es que, al igual que estos dos grandes de la historia rusa, el nuevo ministro de Defensa de Rusia está demostrando sin duda ser un líder militar de sangre fría, cuyas decisiones tienen un impacto devastador en el enemigo. Pues el uso de los misiles Iskander, tal como lo vimos en el informe, que han golpeado centros estratégicos ucranianos y la destrucción de puentes cruciales, están encaminados a cortar las líneas de suministro y debilitar de esta manera la moral del ejército de Ucrania, que de hecho ya es así. Y para que vean cómo, por qué yo digo la moral de las tropas ucranianas, porque lo que está a la vista no necesita anteojos. Y esto lo traigo a colación, porque justo el día de hoy salió publicado en el medio francés Le Monde que funcionarios europeos admiten que es necesario llevar a cabo negociaciones de paz con Ucrania. Este punto de vista fue expresado por uno de los ministros de Relaciones Exteriores europeos en una entrevista con la edición francesa de Le Monde, este periódico muy reconocido en Francia. Según este medio, dijo que las negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania son necesarias debido a la creciente dificultad de la situación y el agotamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas. Incluso sugiere que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debería reconsiderar su política de apoyo a Ucrania, ya que ha llegado a sus límites. Asimismo, lo colocó en la publicación. Además, este ministro menciona que Kamala Harris, en caso de asumir el poder, podría proponer caminos hacia la paz, mientras que Donald Trump busca finalizar el conflicto rápidamente a través de negociaciones. También destaca la necesidad de aclarar el papel de la OTAN, que podría servir como plataforma para que Ucrania considere concesiones territoriales. Para que vean ustedes cómo se está rindiendo, ¿no? Y cómo está cambiando, pues, el panorama ante la comunidad internacional. Así es, Mirelvis. Sí, es que la situación en Ucrania está muy, muy, muy fuerte. Y si hacemos una comparación entre los elogios del ministro de Defensa ruso con el ministro de Defensa ucraniano, bueno, vemos el desastre. Parte lo tocamos el día de ayer en varias intervenciones. Y es que, bueno, en principio los generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron todo tipo de contacto en el frente y muchos culpan al ministro de Defensa Umerov de Ucrania. Y allí vemos cómo sobresale la carrera militar de ambos ministros. En el caso del ministro ruso, bueno, un hombre de táctica, un hombre de batalla, un hombre de estrategia de guerra simétrica, pero además un hombre que es muy efectivo con las operaciones en el campo de batalla, sobre todo en temas y en objetivos de alto impacto en lo que tiene que ver con la infraestructura del enemigo. Pero hay que hacer la comparación, porque la situación militar en Ucrania está deplorable. Y bueno, todos sabemos que la situación en la zona de operaciones especiales es cada día pues más tensa para el alto mando militar de Kiev. Y bueno, no solo los líderes militares, sino también los parlamentarios ucranianos comienzan a hablar sobre la catastrófica situación en varias zonas que son claves. Y es así, bueno, como uno de los diputados de la propia Rada ucraniana, y estamos hablando de Beresuyaklov, dice que las pérdidas colosales en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron causadas por la inacción del ministro de Defensa ucraniano. Y allí comienza a desboronarse el alto mando militar. Porque es que además soldados ya han señalado, denunciado que no tienen contacto con los propios generales en la línea del frente. Y por si fuera poco, entonces también hablamos de que los comandantes que deberían estar en los puestos de comando para liderar las tropas ucranianas, pues sencillamente abandonaron sus puestos, por lo que han dejado a los soldados completamente solos. Si vemos estas acciones comparadas con la impecable actitud de los generales rusos
Bueno, lo que está a la vista, como dijo Virginia, no necesita anteojos. La efectividad de todos los generales, todos los comandantes en los puestos de batalla, en las diferentes zonas, los comandantes en la retaguardia, los comandantes que están al frente en las ofensivas, todos los componentes militares en unión militar perfecta, pues deja mucho que desear del ejército ucraniano. Además de los embates de la guerra y de la victoria rusa en las diferentes zonas de combate, ciertamente esto lo que revela es un grave problema a nivel estratégico y militar en las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay un comandante en jefe, no hay un líder que se encargue de las Fuerzas Armadas ucranianas, no hay un experto militar que genere estrategias y operaciones efectivas que dé acompañamiento a los soldados y mucho menos que esté en el campo de batalla. Y esto es simplemente una radiografía de una guerra ya perdida por parte de Ucrania. Y es tanto así que ha estallado el escándalo por la pérdida de Chernigov. Y esto tiene que ver con el colapso de las fortificaciones. Entonces, en la región de Chernigov, que es una región fronteriza, una ciudad fronteriza con Rusia y Bielorrusia, las fortificaciones colapsaron. Esta situación provocó conflictos entre las propias autoridades, tanto locales como militares, que comenzaron a culparse mutuamente. Y esto lo informó un medio de comunicación ucraniano. Dice que las estructuras de fortificaciones en esta ciudad están en ruinas y cubiertas de hierba. Las autoridades militares y civiles se señalan entre sí, se están culpando por los desastres, por la pérdida de territorio, por ceder las ciudades. Y esto precisamente tiene que ver porque Ucrania no tiene un comandante en jefe, tampoco tiene líderes militares que puedan controlar la situación. Los propios generales están completamente desesperados, abandonaron sus puestos de comando, ya no tienen comunicación con los soldados. Además, los soldados que dejaron solo en el frente de batalla comienzan a abandonar sus posiciones porque no quieren morir por una guerra por la cual ni siquiera saben por qué están luchando. Entonces, según la publicación, aparecen fotografías de las estructuras que deberían estar protegidas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, las cuales están completamente desoladas. En la construcción, en 2022 y 2023, de estas fortificaciones, se gastaron alrededor de 1.100 millones de grivnas, equivalente a 2.6 millones de dólares. Es decir, para el comienzo de la guerra, Zelensky mandó hacer unas fortificaciones en esta ciudad que informó que costaron 2.6 millones de dólares. Sin embargo, estas fortificaciones están completamente desoladas, destruidas y abandonadas porque el ejército ucraniano simplemente abandonó los puestos de batalla. Un despilfarro de dinero total, sin duda. Totalmente. Y además, Virginia, y además ahora se están culpando los líderes políticos locales ucranianos, bueno, acusando a los militares por la pérdida de este territorio. Y se ha armado todo un escándalo. Entonces, si comparamos el liderazgo
de un general como el ministro ruso, con este desastre que tiene Zelensky y sus Fuerzas Armadas, pues la diferencia es abismal, es completamente abismal. Y entonces ahora estas estructuras, Virginia, están en ruina y algunos de los lugares que supuestamente toda esta estructura costó 2.6 millones de dólares, pues ahora están derrumbadas. El jefe de la administración militar de la ciudad de Chernigov, estoy hablando del señor Dmitry Vyshynskis, acusó al ayuntamiento de la mala calidad de la construcción. Y el ayuntamiento está acusando a los militares por abandonar los puestos. Dice el señor Dmitry, el estado de las fortificaciones alrededor de Chernigov requieren un análisis serio. Algunos hechos me sorprendieron como militar durante los controles. Esto se aplica tanto a la calidad de los materiales como a la ejecución del trabajo. Es importante señalar que los costes de la fortificación se frustraron con el cargo al presupuesto de la ciudad. Es decir, el jefe de la administración militar de esta ciudad, el que estaba como representante de los militares de Ucrania, está acusando al alcalde de la ciudad a que abultó el presupuesto de esa construcción. Está básicamente acusándolo de corrupción directa. Pero hay más, Virginia, esto no termina aquí. El alcalde en funciones de Chernigov, Alexander Lomako, afirma que los militares firmaron certificado de finalización de los trabajos de todas las instalaciones y valoraron su calidad. Y el problema está que los militares dejaron que el ejército ruso destruyera las fortificaciones, entregando y cediendo el territorio. Esto lo estos propios, digamos, agentes que están allí culpándose, los propios ucranianos. Y esto sin duda revela, nuevamente insisto, la debacle de las autoridades militares ucranianas. O sea, algo como premeditado, algo como que con intención de hacerlo realmente. No tanto con intención, sino también que no hay quien se encargue del ejército, no hay quien dirija las operaciones, no hay quien pueda sujetar y controlar a los soldados, ni tampoco hay estrategias claras para defender los territorios ni las ciudades. No tienen municiones, no tienen sistemas de defensa y ha colapsado por completo todo el sistema militar ucraniano. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con el análisis. Estos puentes, que durante mucho tiempo sirvieron como arterias para el transporte de tropas y suministros, ahora yacen destruidos, cortando la movilidad de las Fuerzas Armadas ucranianas y empujándolas a buscar soluciones desesperadas. La lógica detrás de estos ataques no es simplemente el deseo de infligir daño. El propio analista militar Yuri Baranchik aseguró que la destrucción de estos puentes representa un golpe crítico a la logística ucraniana, obligando a sus fuerzas a reorganizarse en medio de un caos creciente. No es una coincidencia que Belousov haya recibido el apodo de General Armagedón. Es la encarnación de una nueva etapa en la guerra, una en la que la táctica se combina con una estrategia que apunta a destruir no solo el enemigo, sino sus medios de guerra. Pero el impacto de Belousov no se limita a los puentes y arsenales. La capacidad de dirigir ataques masivos durante más de 18 horas, como los que se llevaron a cabo el 21 de septiembre, refleja una coordinación y planificación milimétrica. Las fuerzas aeroespaciales rusas, bajo su mando, han perfeccionado el uso de tecnología avanzada para calibrar objetivos especiales, asegurando que ningún rincón clave de Ucrania quede intacto. En lugares como Sumy, donde el punto de suministro de artillería de largo alcance fue alcanzado, se evidencia la capacidad de anticipación y reacción de Belousov y su equipo. Cada ataque está respaldado por datos de inteligencia precisos.
recogidos por exploradores y residentes locales, quienes se han convertido en una fuente invaluable de información para las fuerzas rusas. Esta combinación de tecnología y recursos humanos es uno de los elementos que distingue a Belousov de sus predecesores. No solo se trata de fuerza bruta, sino de una inteligencia bien calculada que maximiza el impacto de cada acción. El trasfondo histórico de la guerra de puentes en conflicto anteriores resuena en las decisiones de Belousov. La importancia de cortar rutas, vitales para frenar el avance del enemigo, es una táctica utilizada desde la antigüedad, pero en el contexto actual ha adquirido una relevancia particular. Los puentes sobre el Dampier, que durante tanto tiempo fueron motivo de discusión entre analistas y comandantes rusos, finalmente han sido blanco de la estrategia del nuevo Armagedón. Continuamos con este análisis, Virginia. Sí, fíjense lo siguiente, tal vez este hecho de hoy marcó una pauta en el desenvolvimiento del tema de las negociaciones de paz, ¿no? Porque fíjense lo siguiente, este nombramiento pudiese incidir que ahora Ucrania se volvió a pronunciar en torno a este tema, ¿no? Y en este sentido, los mismos aliados de Ucrania están considerando ahora la posibilidad de dirigirse directamente al presidente de Rusia para intentar resolver el conflicto. Asimismo, como lo oyen, pues esta noticia salió el día de hoy en el medio estadounidense Bloomberg. Ahora bien, no se sabe en estos momentos cómo se pudiese desenvolver el conflicto, si a favor de Ucrania o a favor de Rusia, porque todavía esta diatriba continúa. Es decir, aún hay muchas expectativas al respecto. Pero lo cierto del caso es que según este medio estadounidense se está discutiendo la opción de contactar a Putin antes de la cumbre del G20, que se llevará a cabo en Brasil en noviembre, y que al menos uno de los socios de Kiev ha sugerido incluso que podría ser algún país quien lo contacte o incluso hasta el mismo Zelensky, quien lo contacte directamente, ¿no? Imagínense esto hasta dónde ha llegado el tema del desgaste ucraniano y ahora más con este nuevo ministro de Defensa ruso. Y para que vean que no solo se está asomando ya el tema de las negociaciones, sino que ahora incluso el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, y según lo publicó el medio estatal de noticias ruso, el ministro dijo que no es momento para que la OTAN autorice el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso, ya que esta situación se debe repensar a favor más bien del diálogo diplomático. Voy a citar textualmente esta publicación que también apareció en el día de hoy, ¿no? Kiev aún no ha recibido permiso para usar armas de largo alcance para atacar en territorio ruso, debido a la presencia de uno o dos líderes sensatos entre sus aliados occidentales. Según Peter Szijjártó, ministro húngaro de Asuntos Exteriores, él afirma que estas personas pueden evaluar la situación de manera prudente, lo que ha impedido el consentimiento para nuevas operaciones militares en Rusia. Pues este candidato espera que esta línea roja no se cruce y que nadie se atreva a realizar tales acciones. Asimismo, salió publicado el día de hoy, ¿no?, el pronunciamiento de este ministro de Exteriores de Hungría, ministro húngaro, perdón, de Asuntos Exteriores. Pues con esta declaración vemos sin duda cómo resalta la importancia de un enfoque cauteloso y la necesidad de mantener el diálogo para evitar una escalada del conflicto, ya que la situación sigue siendo tensa y cada decisión debe ser equilibrada para no agravar la crisis. Y si a esto le sumamos el nombramiento de este nuevo ministro, pues sin duda que Ucrania está, además de perdida, pues se está repensando, ¿no?, la idea de cómo llevar a cabo el desenvolvimiento de este conflicto. Así es, mire, Luis, así están las cosas. Virginia, mira, la genialidad del ministro de Defensa ruso hay que reconocerse, porque las actuaciones de su ejército han sido completamente impecables. Y fíjate que hoy las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania a su favor. Y esto habla precisamente de la genialidad del líder de este ejército ruso. ¿Por qué? Porque están utilizando el armamento ucraniano y armamento occidental, le hacen modificaciones, reparaciones y lo utilizan a su favor. Las Fuerzas Armadas de Rusia están utilizando activamente equipo militar ucraniano capturado, además del equipo occidental, incluido vehículos,
drones, municiones contra el propio ejército ucraniano. Así lo informó el experto militar, el capitán del primer rango de reserva, Vasily Dandiki. Al comentar la situación en una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación ruso, Lenta. Según sus palabras, en primer lugar están los vehículos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como los vehículos blindados y los vehículos blindados de transporte de tropas, que los especialistas rusos están volviendo a poner en servicio. También se utilizan lanzagranadas importados de un solo uso. Se les retiran los explosivos y se le instalan drones. Vean qué genialidad. Vean qué genialidad. Voy a repetir esto. Agarran los lanzagranadas de un solo uso, le retiran los explosivos y le instalan drones. Y con esos drones atacan al ejército ucraniano. Dice el experto militar, el arma del enemigo está dirigida contra sus propios amos. Además, el experto añadió que las Fuerzas Armadas de Rusia pueden utilizar rifles de francotirador, así como drones modificados que anteriormente pertenecían a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La mayoría de las armas capturadas son de diseño soviético, esto lo hemos hablado muchísimo, y se utilizan para el fin previsto de neutralizar a los que fueron sus propios dueños. Y esto precisamente, Virginia, habla de eso. Sí. Todos los comandantes, los jefes de unidades, los generales, todo el alto mando militar y por supuesto el ministro de defensa ruso y el presidente Vladimir Putin como jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Son personas con un liderazgo impecable, además que saben de estrategia militar, además que ya han estado en batalla. La mayoría de todos esos generales han estado en el campo de batalla en diferentes situaciones y tienen una experiencia y además han combinado esto con la nueva forma de la guerra moderna, de la guerra asimétrica, de la guerra electrónica y tecnológica, y han hecho todo un combinado perfecto que ha demostrado la superioridad en el campo de batalla. Y esto es completamente innegable, además del heroísmo, porque también la valentía y el heroísmo de los soldados y la actitud de los soldados también han jugado un papel fundamental para que todas las Fuerzas Armadas de Rusia en su conjunto tengan este estatus como uno, si no es que el mejor, ejército del mundo. Así es. Vamos a ver la tercera parte de nuestro informe y hacemos las consideraciones finales. Su destrucción no solo complica la logística ucraniana, sino que también crea una barrera psicológica. Ucrania está cercada y sus rutas de escape se están desmoronando. El propio bloguero militar Alexei Shivov, en su análisis, no podía ocultar su frustración en el pasado por la falta de acción en este frente. Pero ahora con Belousov al mando, esas preguntas comienzan a tener respuestas contundentes. La lógica sólida, como la define Shivov, es la que guía cada ataque. No hay margen para el error ni para la indecisión. Cada objetivo tiene un propósito claro: debilitar a Ucrania hasta que no pueda continuar la guerra. Los corresponsales de guerra y los analistas han elogiado la precisión de estos ataques, describiendo un escenario en el que cada explosión marca un paso más hacia la derrota de la fuerza ucraniana. La calibración de los objetivos, un término que ha cobrado popularidad entre los militares rusos, es el reflejo de una táctica moderna en la que la tecnología y la información se combinan para alcanzar el máximo impacto. Las bombas europeas ajustables, como las utilizadas en Zaporozhye, son un testimonio de esta nueva era de la guerra, una en la que la precisión es tan importante como la fuerza.
Belousov ha demostrado en cada uno de estos ataques que no es un simple ejecutor de órdenes, sino un líder que ha sabido ganarse el respeto de sus tropas y la admiración de sus compatriotas. Su apodo, el nuevo general Armagedón, no es un título vacío. Es una muestra de la confianza que el alto mando ruso ha depositado en él y de su capacidad para llevar a Rusia hacia la victoria en este conflicto. En este contexto, el legado de Sergei Surovikin, quien fue el primer general Armagedón, sigue presente, pero Belousov ha dejado claro que está dispuesto a forjar su propio camino. Mientras las explosiones continúan resonando en Ucrania, su figura se consolida como una de las más importantes en la historia militar reciente de Rusia. Cada puente destruido, cada planta militar desmantelada, es una prueba de su eficacia y de su capacidad para adaptarse a los desafíos de la guerra moderna. Las horas más recientes del conflicto han sido testigo de una escalada sin precedentes en la intensidad de los ataques rusos. La planificación meticulosa detrás de cada operación se refleja en los resultados obtenidos en el terreno. Los ataques a infraestructuras clave, como la planta química en Pavlograd y el arsenal en Lubny, son solo el comienzo de una serie de movimientos estratégicos que buscan cortar las líneas del suministro y comunicación de Ucrania. Belousov ha dejado claro que su objetivo no es solo ganar batallas, sino asegurarse de que Ucrania pierda la capacidad de continuar la guerra. ¿Tus consideraciones finales, Virginia? Sí, definitivamente, durante todos estos días de análisis, hemos visto reiterativamente cómo definitivamente Ucrania está perdiendo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, y esto es lo siguiente, ¿no? Mientras que Rusia se arma, digamos, hasta los dientes con sus nuevas tecnologías de punta, tal como lo vimos en el informe de ayer, y además a esto se le suma el nombramiento de este ministro de la Defensa, que sin duda es la mejor elección que han podido hacer. En el mundo se está debatiendo, pues, ¿qué va a pasar con este conflicto? Si se va a negociar a favor de Rusia o en su contra. Actualmente seguimos en este desenvolvimiento, ¿no?, de los hechos. Pero fíjense esto, lo cierto del caso es que hoy nuevamente hizo noticia el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, quien fijó posición hablando en contra de la solución de paz. Es decir, con esto vemos cómo hay gente a favor y en contra y cómo todavía están imperando pues las contradicciones, ¿no? De verdad que esto es un tema que es una tremenda contradicción y aún no se sabe qué va a pasar, ¿no? Voy a citar textualmente. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, criticó las propuestas de otros países para resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania, argumentando que algunas no mencionan la Carta de la Organización de Naciones Unidas y no distinguen entre el agresor y la víctima. Blinken advirtió que la aplicación de tales propuestas podría alentar a futuros agresores a nivel global. Aunque no especificó a qué países se refería, esto lo dijo bien enfáticamente, ¿no? Por su parte, también el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que actualmente no hay condiciones claras ni soluciones concretas para el conflicto en Ucrania. Blinken ha señalado que la guerra iniciada por Rusia es una violación flagrante del derecho internacional y ha reiterado que Estados Unidos seguirá defendiendo a Ucrania, no solo con armamento avanzado, sino también con sanciones económicas y diplomáticas dirigidas contra Rusia. Asimismo, indicó que la agresión rusa no solo afecta a Ucrania, sino que representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad global, poniendo en riesgo el orden internacional basado en reglas. Pues este secretario de Estado incluso ha dejado en claro que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN continuarán brindando apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario y que a largo plazo Ucrania será parte de la OTAN, lo cual reafirma el compromiso occidental con la defensa del país frente a la agresión rusa. Pues esto deja claro que la insistencia, ¿no?, de Estados Unidos y este secretario, ¿no?, que ellos insisten y pareciera que no ven lo que está sucediendo, ¿no?, que obviamente está a la vista de todos. Rusia, pues con su capacidad de superioridad bélica, ha demostrado una vez más que está totalmente llevando la delantera, como lo he dicho en otras oportunidades, ¿no? Y es definitivamente que hay posiciones, pues, ¿no?, encontradas en todo esto, y en donde se refleja, por un lado, la preocupación de algunos líderes sobre las posibles escaladas del conflicto y la importancia de mantener una comunicación responsable y equilibrada para evitar una intensificación de las hostilidades, mientras que otros, como Blinken, opinan pues continuar en el conflicto armado. Y así están las cosas, Mirelis. De verdad que hay que ver, ¿no?, cómo se va a desenvolver
estos hechos, definitivamente. Sí, bueno, es que ya hemos hablado de que están completamente desesperados, no saben qué hacer, están con dobles discursos, contradicciones. Sí es. Incluso declaran una cosa en la mañana y ya a final de la tarde están declarando otra cosa. Y bueno, y el viaje de Zelensky a Estados Unidos ha sido muy escandaloso, ¿no? En términos de la prensa, de lo que ha reseñado los medios occidentales. Ha dado mucho de qué hablar. Sí. Uno de los titulares más mencionados, que ha acaparado la atención en Occidente, ha sido que Zelensky no ha podido lograr ni acordar una reunión personal con Donald Trump. Sí, así es. Entonces, Zelensky no acuerda esta reunión con el candidato presidencial estadounidense, Donald Trump, y cabe señalar que no ha fijado tampoco fecha para un encuentro con el propio Biden. Tampoco con la vicepresidenta Kamala Harris. Lo que también sugiere que, si te fijas, Virginia, sí, Estados Unidos todavía no sabe qué hacer. Sí, definitivamente. Mantiene su posición ante los medios de seguir el apoyo financiero a Rusia, pero por el otro lado está tratando de desligarse de un Zelensky fracasado. Pero cómo no, Virginia, si el día de hoy otro escándalo ha explotado en Ucrania y se trata de la corrupción. Debido al robo en las Fuerzas Armadas de Ucrania, solo el 1% de todos los recursos que ha dado Occidente llegan al campo de batalla. Wow, y esto ha sido un total escándalo. Sí. Imagínate, solo el 1% de las armas modernas llegan al frente debido al robo a gran escala en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y sobre esto habló el propio general de división Atip Alaudinov, comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, en un medio de comunicación ruso. Y es que es evidente, no tienen cómo defenderse. El propio comandante, que está en una de las regiones más calientes actualmente, que es la región de Kursk, ha visto con sus propios ojos cómo los soldados ucranianos no tienen cómo enfrentar al ejército ruso. Este general subrayó que el nivel de equipamiento de los soldados ucranianos deja mucho que desear. Él cree que esto no es una consecuencia directa de la guerra, sino es una estricta consecuencia de la corrupción que ha envuelto a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ellos, los soldados que están al frente, están principalmente armados con fusiles de asalto, pero tienen muy pocas unidades. Además, ni siquiera alimento les llevan. Denuncia el propio Alaudinov. La tasa de robo es impresionante. Y esto da cuenta de lo que hablábamos en el bloque 1. No hay autoridades. No hay autoridades militares que regulen la situación. Por lo tanto, todas las armas se las roba la propia Fuerzas Armadas ucranianas. O sea, ellos mismos. Increíble, ¿eh? Es increíble. Supongo que para venderlas en el mercado negro. No aseguro nada, pero es lo más probable, ¿no? Puede ser. Sin embargo, pues esto lo que da cuenta es que Zelensky está completamente acabado, está buscando llorar en Estados Unidos a ver quién lo atiende, a ver, sin duda, a ver si alguien le dice algo para tratar de seguir vendiendo su historia ficticia de victoria. En todo caso, Zelensky dijo que el plan de victoria no implica las negociaciones con Rusia. Y es que, bueno, este llamado plan victoria
para Ucrania no está relacionado con las negociaciones con Rusia. Su principal objetivo es fortalecer las Fuerzas Armadas del país. Este plan, dijo él, cito textualmente, no se refiere a las negociaciones con Rusia. El objetivo es fortalecer el ejército ucraniano. Esto lo dijo en una entrevista para la ABC News. Sigue con su cuento de querer fortalecer el ejército ucraniano para continuar con la batalla, pero ¿cuál ejército? Sí, viste que ahí está la contradicción, ¿no? La completa. Quieren tapar el sol con un dedo. La completa contradicción, Virginia. ¿Cuál ejército? Dice este señor. No hay ejército. No, sus propios generales están completamente desconectados de la guerra, ya ni siquiera dan órdenes. Y esto no es dicho por los soldados rusos ni por los comandantes rusos. Esto es dicho por los propios soldados capturados, que entran en un estado de desesperación, que no saben qué hacer, que no tienen respuesta de sus comandantes ni de sus generales, terminan desesperados, abandonados y bueno, deciden rendirse. Y ellos mismos son los que están hablando y son los que están diciendo el desastre que hay detrás del supuesto ejército poderoso, victorioso ucraniano que quiere vender este señor en Estados Unidos. De todas, amigos de Prensa Alternativa, así están las cosas el día de hoy. Virginia, gracias por estar con nosotros. Sí, Mireles, es un gusto haber analizado el día de hoy este nuevo acontecimiento y seguiremos acá para informarle a la audiencia todo lo que esté pasando día a día. Sí es, Mireles. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un gusto de verdad estar con ustedes. Los leemos en los comentarios, compartan nuestros videos, reaccionen, activen la campanita para las notificaciones y, por supuesto, suscríbanse a nuestra comunidad. Será hasta una próxima oportunidad.